Bueno, en el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre indicadores de liquidez, que hace parte de las razones financieras. Antes que todo, pues es bueno comentar que las razones o indicadores financieros, como se le quiera llamar, constituyen la forma más común de análisis financiero. Se conoce entonces con el nombre de razón el resultado de establecer una relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso, pues esas dos cantidades van a ser dos cuentas del balance general o del estado de resultados. Los análisis que hacemos a través de indicadores financieros pues nos señalan puntos fuertes y débiles de un negocio y también indica probabilidades, indica tendencias y pues también enfoca la atención de la persona que está haciendo el análisis sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda investigación. Entonces, pues, hay una cosa clave cuando estudiamos razones financieras. Como es una relación, prácticamente estoy dividiendo un número en otro, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser un número. Como lo he expresado en anteriores ocasiones, pues esos números tienen poco significado por sí mismos. Entonces, no se puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista una comparación con algo. Hay unos estándares de comparación básicamente, y dentro de estos tenemos estos cuatro, ¿no? El criterio del analista sobre lo que es adecuado o inadecuado, pues de acuerdo a la experiencia y estudio personal que tenga. Las razones o indicadores de la misma empresa obtenida en años anteriores, entonces hacemos un análisis comparativo entre esos años que estamos estudiando. También tenemos razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como meta para la empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los separa de los reales. Es hacer como una especie de presupuesto. Cuando tenemos un presupuesto, pues la ejecución presupuestal hace parte de ese presupuesto. En este caso, cuando nos ponemos razones meta, pues esta comparación hará parte de nuestro análisis financiero. O también a veces tomamos razones promedio de la industria de la cual hace parte la empresa analizada. Esto es muy clave porque muchas veces un indicador puede resultar favorable, pero se dio una coyuntura económica en ese momento y respecto a la industria, ese indicador nos puede estar dando por debajo de los resultados obtenidos en el sector. Eso quiere decir que desaprovechamos la oportunidad que se nos presentó. Dentro de las razones o indicadores financieros tenemos varios grupos. Dentro de estos varios grupos que hay y siguen saliendo nuevos, tenemos las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de apalancamiento y las razones de rentabilidad. En el caso de hoy, como lo expresamos al comienzo, pues vamos a hablar un poco sobre las razones de liquidez. Y básicamente sobre estas razones de liquidez nos vamos a enfocar en tres: la razón corriente, el capital neto de trabajo, que realmente no es una razón como tal, sino más bien la expresión numérica de la razón corriente, y la razón de prueba-hacia. Entonces, los indicadores de liquidez surgen como de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones en el corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus
sus pasivos corrientes, con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. Entonces, pues en este caso estaríamos evaluando una empresa desde el punto de vista de su liquidación y no como una empresa en marcha, caso pues en el cual no se pagarían el producto con la liquidación de los activos corrientes, sino con los ingresos obtenidos por las ventas y el movimiento normal de la empresa. Entonces, como decíamos, vamos a ver si tenemos, por ejemplo, este balance, un activo corriente, una parte del balance obviamente, y tenemos que el activo corriente es este que se indica acá. Tenemos nuestro disponible, las inversiones, los deudores a corto plazo y los inventarios. Y en el pasivo corriente tendremos pues las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar y los impuestos, gravámenes y tasas. Y los pasivos estimados y provisiones. Entonces, la razón corriente, que también se llama relación corriente, trata de verificar la disponibilidad de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos a corto plazo. Entonces tenemos la fórmula que es activo corriente sobre pasivo corriente. Tomando como base nuestro balance anterior, pues tenemos que el activo corriente vale 2.092,40, esto expresado en millones, y el pasivo corriente estaría en 999.6. Esa razón nos daría 2.09. Como lo especificamos anteriormente, pues ese 2.09 es lo que tenemos que interpretar. La interpretación que demos con base, eso será lo que nos va a brindar una utilidad en cuanto a practicidad, ¿no?, de la razón corriente. Entonces, ¿qué es ese 2.09? Entonces tenemos una primera interpretación que quiere decir que por cada peso que se debe en el corto plazo, la empresa cuenta con 2.09 para respaldar esa obligación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a tener que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato. ¿Sí? Vuelvo y reitero, se supone que esta empresa no está en marcha y por lo tanto no habrá nuevas ventas de contado de donde obtener efectivo. Estamos hablando que esta es una empresa prácticamente en liquidación. Y también que todos los activos corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor que aparece en libros. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el punto principal de análisis es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida de los activos corrientes. Entonces, pues, hay una segunda interpretación, y es donde tenemos que hacer algunos análisis y tener en cuenta unos criterios. Por ejemplo, si estamos analizando una empresa en marcha, los anteriores criterios sobre la razón corriente pues no son totalmente ciertos y entran a jugar otros factores, como por ejemplo la calidad de los activos corrientes. Nos tenemos que hacer una pregunta: ¿realmente se pueden convertir a efectivo todos los activos corrientes? ¿En cuánto tiempo se recuperará el 100% de la cartera? ¿La calidad física de los inventarios permite realizarlos o procesarlos para venderlos luego? Pues eso quiere decir la calidad de los activos. No siempre tenemos, es más, es casi imposible que tengamos
una recuperación del 100% de la cartera en una empresa. ¿Sí? La segunda consideración sería la exigibilidad de los pasivos corrientes. Se supone que todos estos no tienen una sola fecha de vencimiento, sino que están distribuidos a través del año contable. Por consiguiente, conviene determinar la fecha de vencimiento de cada uno y compararla con el tiempo en el cual los activos corrientes se convertirán en efectivo. Entonces, pues ahí hacemos un balance y no sería como tan apresurada esa ejecución, pues por parte de que tengamos que pagar todos los activos corrientes en un momento dado. El último, pues tendría también en cuenta la estacionalidad en ventas de la compañía, pues esta puede distorsionar en un momento determinado, pues no solo la razón de corriente, sino otros indicadores como la rotación de los inventarios y bueno, otros que no nos compete analizar en este momento. Siguiendo con nuestro análisis, tenemos el segundo que habíamos dicho, la segunda razón, que sería el capital de trabajo. Capital de trabajo, básicamente, la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. En nuestro caso tendremos un activo corriente de 2.092,40 y un pasivo corriente de 999,60. Eso nos daría un capital de trabajo de 1.092,80. Como lo dije al comienzo, pues este no es un indicador como tal. Es más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa, o sea, en pesos, los resultados de la razón corriente. O dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón de corriente presenta como una relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El valor de 1.092,80 sería el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado todos sus pasivos a corto plazo, en el caso de que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Ahora también se tiene que tener en cuenta que pues también depende de diversos factores que ya lo analizamos antes, ¿no? Bien sea si la empresa realmente está en liquidación, o sea, lo estamos analizando de manera estática, o lo analizamos de manera dinámica. Esto sería como una empresa en marcha. Entonces, en conclusión, la interpretación sería el valor que le quedaría a la empresa una vez que se hayan pagado todos sus pasivos a corto plazo. El tercer indicador es el indicador que se conoce con el nombre de prueba ácida, prueba del ácido o liquidez seca, le pueden decir como quieran, lo pueden encontrar así en los textos. Esta es una prueba más rigurosa, por decirlo así, y pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, o sea, sus inventarios, y pues esto nos daría, pues obviamente que si nosotros vendemos todos nuestros activos, pues quedaríamos sin cómo producir y sin cómo movernos, por decirlo así, comercialmente. Entonces, la fórmula es activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. En nuestro caso nos daría 0,44, nuevamente un número
¿Cuál es la clave? Interpretarlo, ya hemos dicho. Esa es la clave de todo nuestro análisis financiero. Interpretar esos números. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que debemos en el corto plazo, contamos para su cancelación tan solo con 0.44. Una vez que realicemos o convertamos a efectivo los activos corrientes, pero sin recurrir a la venta de los inventarios. Al respecto, en la vida práctica hay que tener en cuenta más o menos tres sectores, los tres sectores comerciales, ¿no? Por ejemplo, una empresa comercial tendría un estilo de activo corriente y de pasivo corriente de este tipo que vemos en la gráfica. O sea, tendríamos un activo corriente. Estos son datos tomados de empresas del sector real. Tenemos el activo corriente, sería 2.943, los inventarios 1.958 y el pasivo corriente 2.164. La razón corriente nos daría 1.36 y la prueba ácida 0.46. Entonces, en las empresas comerciales, por lo general los inventarios son el rubro más importante de su inversión, por lo cual no tenerlos en cuenta significa una gran disminución de los activos corrientes. Si vemos, la razón corriente pasa de 1.36 y la prueba ácida de 0.46, cosa que no nos debe preocupar en un momento dado, porque pues también los inventarios en el momento de realizarlos pues tendríamos un gran número y variado volumen de inventarios. Finalmente, dado que su mayor inversión es de corto plazo, el mayor porcentaje de financiación es también a través de pasivos corrientes, siguiendo la regla de que se deben adquirir pasivos corrientes para financiar activos corrientes y pasivos a largo plazo para activos a largo plazo, no hacerlo a la inversa. Entonces, pues como podemos observar, pues los inventarios son muy representativos. Si hacemos un análisis vemos que esos equivalen al 67% del activo corriente, y por esta razón la prueba ácida está muy por debajo de la razón de corriente. Esto no quiere decir que la primera sea deficiente o la segunda muy buena o viceversa. Este simplemente es el comportamiento típico de estas empresas, de este tipo de empresas que estamos diciendo, la empresa de tipo comercial. Hay una segunda empresa, la empresa industrial. Las empresas industriales, la más alta inversión por lo general se hace en activos fijos, pues necesitamos maquinaria, se necesitan instalaciones, bueno, un sinnúmero de activos que son activos fijos sobre todo, ¿no? Entonces los inventarios no llegan a ser tan representativos ni en el contexto del total del activo ni dentro del activo corriente. De esta manera, el hecho de descontar los inventarios para efecto de calcular la prueba ácida no es algo tan drástico en estas compañías como lo era en el caso de las compañías comerciales. Dado que en este caso se vende preferentemente a crédito, las cuentas por cobrar ganan importancia dentro de los activos más líquidos. Asimismo, pues habiendo mayor inversión fija, la financiación, como lo dijimos antes, tiende a desplazarse a largo plazo, mejorando de esta manera la visión global de la liquidez. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Que la razón de corriente daría 1.85 y la prueba ácida 0.93. ¿Sí? En este caso, pues los inventarios, si hacemos el análisis porcentual, representan solamente el 50% del activo corriente,
y el pasivo corriente es proporcionalmente inferior que en el caso anterior. Esto hace que la razón de corriente sea un tanto más elevada y que la prueba ácida no sufra una disminución tan drástica como lo vimos en la primera. Sí, o sea, si miramos aquí, pues la prueba ácida nos está diciendo que nosotros, sin recurrir a los inventarios, tendríamos prácticamente para hacer el pago de nuestros activos, de nuestros pasivos corrientes. Las dos empresas son diferentes, obviamente, pues acorde al campo en el cual operan. Tenemos una tercera empresa, la empresa de servicios. Sí, bastante diferente de las dos anteriores. Pues una empresa tendría más o menos este tipo de comportamiento: el activo corriente, los inventarios y el pasivo corriente. Entonces, como se trata de una empresa de servicios, pues no existe una razón para que tenga una inversión importante en inventarios. ¿Sí? Los inventarios podrían ser básicamente materiales y repuestos. Estos no son de fácil realización. Por ejemplo, una compañía aérea tendría en inventarios pues los repuestos para sus aviones, y no es tan fácil salir a vender repuestos para aviones. ¿Sí? Entonces, de esta forma, los activos corrientes más importantes son las cuentas por cobrar, las cuales se consideran pues de cierta facilidad para ser convertidas a efectivo, aunque ya lo habíamos dicho, no siempre podemos afirmar que el 100% de nuestra cartera la vamos a recuperar en el instante en que nosotros nos propongamos a recuperarla. Por su parte, pues también la financiación en este tipo de empresas tiende a estar concentrada en el largo plazo, puesto que estas empresas cuentan con una alta inversión fija también. Por las anteriores razones, pues la razón corriente tiende a ser alta y la prueba ácida no difiere de una manera significativa de la primera. Si vemos aquí, la razón de corriente nos da 1,92 y la prueba ácida 1,61. Entonces, muy pegados, por lo que los inventarios, como vemos, pues son muy poco representativos respecto al total del activo corriente. Entonces, pues básicamente esto fue nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. No me queda más sino recordarles una cosa muy importante: recuerden, cuando hablamos de indicadores financieros, esas cifras, esos números que obtenemos, prácticamente no nos dicen nada si no lo analizamos dentro de un contexto. Siempre tenemos que, cuando obtenemos un número de estos, una cifra, tenemos que explicar qué dice esa cifra en contexto. Si no, se perdería toda la razón de ser de nuestros indicadores financieros. Bueno, fue un gusto para haber estado con ustedes. Volveremos en otra oportunidad con los demás indicadores financieros. Feliz día.